Saludos a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal Orientaciones en tiempos de crisis. Soy Farid Yazdani. Os doy la bienvenida al ciclo de mesas redondas, donde trataremos de compartir conocimientos y generar aprendizajes que puedan transformarse en herramientas en la realidad de cada uno. Permítanme, antes de seguir explicando las dinámicas de nuestra mesa de hoy, expresar mi preocupación y solidaridad a todos los pueblos y personas oprimidas del mundo. Muchos son los que están sufriendo, sea por contextos contemporáneos, como los refugiados de conflictos armados, los inmigrantes climáticos, o por los contextos históricos, como la opresión racial y económica. En esta ocasión, quiero enviar mis saludos y solidaridad al pueblo cubano, que está solicitando con más ahínco que nunca su derecho a participar en la construcción de su futuro de una forma democrática. Y un abrazo especial a todas las personas de la isla de La Palma que estas semanas están sufriendo los estragos de la erupción del volcán. Bueno, dicho lo cual, quiero agradecer a Mama en Puello por su apoyo y ayuda en la organización de este ciclo de mesas redondas y el apoyo de la plataforma Gobernanza, que es un espacio para compartir conocimientos y forjar aprendizajes. Y agradecer también a todas aquellas instituciones y personas que me han inspirado y enseñado el valor y la importancia de la divulgación social. Y obviamente a mis invitados, Rafael Monzó Jiménez, Yolanda Jorge Besteiro y Clarisa Nieva Echeverría, que tan generosamente han aceptado regalarnos su tiempo y conocimiento. La mesa de hoy se titula Cultura de paz y no violencia en el siglo XXI. Consta de 3 bloques de 15 minutos. Una vez concluidas las exposiciones de nuestros invitados, daremos paso a un coloquio y responderemos a las posibles preguntas de nuestros seguidores a través de YouTube. Desde Valencia, buenas tardes, Rafael. Hola. Y muchas gracias por aceptar mi invitación. También darles las buenas tardes a todos los participantes y a nuestros oyentes y gracias por la invitación a intervenir en este debate. De nada, es un placer contar contigo, ¿no? Rafael y yo nos conocimos personalmente este pasado verano en la presentación del libro Poemas enjaulados y espero que con el tiempo podamos seguir construyendo una relación de mutuo aprendizaje. Para que lo conozcan un poco más, les diré que Rafael Monzó Jiménez es médico de familia y psicoterapeuta. Es el responsable del diálogo interreligioso de la Academia Internacional de Ciencias y Humanidades de Valencia, coordinador de la Biblioteca de Estudios Psicológicos de José Zavala, pertenece al Foro Mundial de Córdoba para la Convivencia en Paz y es presidente del Centro UNESCO Valencia Mediterráneo. Rafael, me gustaría que comenzaras nuestra mesa de hoy explicándonos qué es el documento Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos, que se promovió allá por el año 98 en Valencia. En primer lugar, quisiera explicar un poco que somos el Centro UNESCO de Valencia, que pertenecemos a la red civil de esta institución, que en España está formada por 13 centros regionales. Y de alguna forma, esta es, digamos, la plataforma desde la que nosotros ahora estamos promocionando y divulgando lo que acabas de citar de la Declaración de Responsabilidades y Deberes de la Humanidad. Precisamente ahora vamos a reunirnos el próximo lunes en Madrid para celebrar los 75 años de la Fundación de Naciones Unidas y de la UNESCO, y lo hemos organizado precisamente nuestra federación con la Fundación Cultura de Paz y la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, que es nuestra institución de referencia. El lema, porque creo que es importante en el contexto de lo que estábamos hablando de las responsabilidades, es la sociedad civil
pilar fundamental para la paz. Y a lo largo de estas jornadas, en principio será solo de un día, van a intervenir diferentes personalidades que pertenecen a ámbitos institucionales, pero entre todos ellos van a presentar un programa en el que se van a explicar 4 ámbitos en relación al momento actual y que tiene que ver con esta, digamos, aspecto de los valores, que es a lo que llama la declaración, y estos dirigidos a la gobernanza multilateral, a la sostenibilidad, a la agenda famosa del 2030, a la participación ciudadana y también a la cultura de la paz, ¿no? Pero lo importante de esta reunión es que está previsto que al final, al terminar, se dé lectura a un documento que es el llamamiento urgente a los pueblos de la tierra, que han sido propuesta por nuestra Fundación de Cultura de Paz y por la Federación de los Centros de UNESCO, con la intención de elevar la voz del movimiento civil ante las instituciones y los gobiernos del mundo, que pretende denunciar el dominio de los grandes grupos de poder que de alguna manera están sustituyendo o pretenden sustituir a la gobernanza multilateral y con ello se oponen en realidad al progreso de la sociedad y el ámbito de los valores y de la convivencia en paz. No podemos olvidar, en el título que has dado a este encuentro de cultura de paz y no violencia en el siglo XXI, que el papel fundamental que tiene en este ámbito el que estas 2 instituciones que hemos sido capaces de crear, como son Naciones Unidas y UNESCO, y que se fundaron precisamente en el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial, con la intención de avanzar en lo que sería este ámbito de la cultura de la paz. En esto mismo es lo que figura en el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, donde en ella se comienza diciendo precisamente y textualmente que nosotros los pueblos hemos decidido evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Y esta misma declaración también, con su otro matiz, es la que tuvo lugar en la Carta de la Fundación de UNESCO, donde se proponía que dado que las guerras comienzan en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde debe construirse la defensa de la paz. Hace unos días estuve fue el 2 de octubre, tuve ocasión de celebrar el Día Internacional de la No Violencia aquí en Valencia en un debate que organizó un foro humanista en el que se recordó al terminar las conocidas palabras de Mahatma Gandhi cuando él dijo que no había camino para la paz porque la paz era el camino, ¿no? Y en este largo y penoso camino que de alguna forma se ha ido recorriendo hasta nuestros días, ahora vemos que nos hemos situado ante una nueva realidad como es la de nuestra sociedad globalizada y donde una revolución tecnológica y de la información nos ha transformado en protagonistas de lo que podría llamarse la primera generación planetaria de la historia humana. Y en la actualidad esto nos plantea un problema importante que es el conflicto de que nos vemos enfrentados en una sociedad de masas donde el aspecto del valor individual de alguna forma tiende a ser anulado, ¿no? Y es por esta nueva situación que de alguna forma se expresa con más, digamos, realidad de que por un lado está lo individual y por otro lo colectivo, que se hace necesario que de alguna forma las instituciones se alcance un nuevo pacto global entre los pueblos, como se hizo hace 75 años, pero que ahora nos permita seguir progresando hacia el establecimiento de lo que verdaderamente significaría una cultura de paz y, en definitiva, una cosmovisión nueva para nuestro tiempo. Y es justo en este punto donde retomo tu pregunta
la Declaración Universal de Responsabilidades y Deberes de la Humanidad es justo aquí donde, a mi entender, ocupa un lugar fundamental. Desgraciadamente, ya te comenté por encima cuando estuviste en Valencia, que desgraciadamente esta es una declaración que es prácticamente, digamos, desconocida en la actualidad, pero que en el año 1998, cuando se redactó aquí en la ciudad de Valencia, se dijo que esta era la ciudad de la esperanza y que si llegara a validarse este documento, sería el más importante del tercer milenio, porque representaría una guía moral para la humanidad en el siglo XXI. Y es cierto, de alguna manera, porque esta propuesta permitiría situar en el centro de atención la importancia que el ámbito de las responsabilidades y de los valores morales y éticos debe ocupar en nuestra sociedad para así garantizar realmente la paz en el mundo y también un verdadero desarrollo sostenible. El impulso que en su día tuvo el hacer realidad esta declaración surgió cuando se cumplieron precisamente los 50 años de la Carta de los Derechos Humanos y Federico Mayor, que entonces ocupaba la dirección general de la UNESCO y que él mismo durante la década de los 90 había desarrollado las bases de lo que es la cultura de paz, lideró entonces con un grupo de intelectuales la promulgación de esta Carta de Responsabilidades y Deberes, porque ellos consideraron que no era suficiente con el reconocimiento y la aceptación nominal o la adhesión a la Carta de los Derechos Humanos, sino que era necesario también ya formular una declaración de derechos humanos frente a la que se tuviera las responsabilidades y deberes que definiera con toda claridad a quién corresponde el deber moral y la responsabilidad de cumplirlos y de hacerlos cumplir. Entonces, aquella iniciativa que se propuso en París y que ellos plantearon fue que, de manera, no sabemos exactamente cuál fue, pero el resultado es que el consistorio de la ciudad de Valencia aceptó aquel desafío, se creó la Fundación Valencia Tercer Milenio, se ofreció la hospitalidad y los medios necesarios para que aquí se hiciera posible la elaboración y la redacción de aquel histórico documento, y luego pasaría a los órganos de gobierno de la UNESCO y de la ONU para su validación. Pero lo que sucedió fue que efectivamente el trabajo fue inmenso. Durante un periodo de 2 años se hicieron 3 importantes encuentros internacionales en la ciudad. Se llegaron a reunir cerca de un centenar de personalidades procedentes, creo que de unos 27 países del mundo. Y entre las personalidades se encontraron también premios Nobel, con la intención de en aquellas reuniones reflexionar y debatir frente a los desafíos que supondría, digamos, el afrontar el tercer milenio. Y mientras aquellos debates tenían lugar, entonces un equipo de expertos que estuvo bajo la dirección del juez sudafricano Richard Boston, que él había sido fiscal del Tribunal de Crímenes de Guerra de Naciones Unidas, elaboraron los artículos de esta Declaración de Responsabilidades y Deberes como si fuera un código de conducta que tenía la intención de completar la Carta de los Derechos Humanos para reforzarla y fomentar su cumplimiento por parte de los gobiernos, las organizaciones y los ciudadanos. El documento, que se puede consultar en la web, tiene un preámbulo, consta de 12 capítulos y se desarrollan en él un total de 41 artículos en los cuales se determina
como os decía, a quién corresponde el deber moral, la obligación y la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los derechos humanos. Y sobre todo, y esto es importante, a quién le corresponde exigir la supervisión de su cumplimiento. Pero fijaros que después de 2 décadas que ya han transcurrido desde aquel solemne acto de proclamación en París, etcétera, etcétera, aún no se ha llegado a su validación y todavía se encuentra a la espera de su pleno reconocimiento por las Asambleas Generales de la UNESCO y de Naciones Unidas. Mientras que día a día seguimos viendo cómo se agrava la crisis de valores en nuestra sociedad y cómo los retos globales que se plantean en este tiempo al comienzo de nuestro tercer milenio siguen de alguna forma sin abordarse en profundidad. Pero al parecer, la opinión que yo tengo, ¿no?, es que esta tan necesaria validación de la Carta de Responsabilidades y Deberes, que todavía no ha sido posible llevar a cabo, no lo será si no se llega a realizar, digamos, una profunda reforma o refundación de las Naciones Unidas que permita llegar a superar ese bloqueo que hasta ahora ha impedido hacer efectivo este nuevo pacto global entre los pueblos y que sea capaz de enfrentar los intereses de los países hegemónicos, las grandes corporaciones financieras, políticas o mediáticas que pretenden alcanzar el dominio sobre las instituciones, incluso de Naciones Unidas y de UNESCO, y de los ciudadanos, despojándoles del pleno ejercicio de sus funciones, de su libertad y de su dignidad. Existen varias propuestas para abordar esta cuestión de la reforma, pero todas apuntan en primer lugar a la cuestión fundamental de reformar el Consejo de Seguridad y que hasta ahora mantiene ese status quo de un equilibrio de fuerzas que están al servicio de los intereses particulares de las grandes naciones, digamos en un aspecto egoísta, pero no desde luego desde el punto de vista de los ciudadanos y los pueblos de nuestra sociedad global. Se trata en definitiva de realizar una reforma que se amplíe también y que incluya aspectos como serían la creación de un Consejo de Seguridad Medioambiental, otro Consejo de Seguridad Socioeconómica y la creación, desde luego, de una nueva Asamblea General en la que se incluyera a la ciudadanía también. Esta propuesta, que sería también bajo el ámbito multilateral y democrático, es la propuesta que propone Federico Mayor, permitiría adoptar medidas sobre los responsables del gran dominio energético, militar, económico o mediático y permitirían que puedan, digamos, prevalecer los valores de la libertad, la igualdad, la justicia, en lo que sería el respeto a la diversidad y, por supuesto, el rechazo a la violencia en todas sus formas. Como propone nuestro lema en esta celebración del 75 aniversario de la creación de Naciones Unidas y de la UNESCO, la sociedad civil, como pilar fundamental para la paz, representa en la actualidad el hecho de que la participación ciudadana cuenta con un nuevo instrumento a día de hoy, como es la comunicación a través de la telefonía móvil o de Internet, y esto ha revolucionado desde luego los sistemas que hasta ahora hemos considerado tradicionales, pero que ahora permiten un acceso a la información de una manera que antes, la verdad, éramos incapaces de poder imaginar. Porque con esta revolución de los medios de comunicación también surge una capacidad enorme de movilizar a la población, a la ciudadanía, y de esta manera se ha hecho, como si dijéramos en realidad, el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas,
donde se proclamaba que nosotros, los pueblos, es decir, la voz del pueblo y no la de las naciones o la de los gobernantes, es la que puede ser escuchada por primera vez para, digamos, devolver la democracia a las instituciones y denunciar el acoso de los mercados, del mundo financiero y de las manipulaciones que los medios en este momento, digamos, realizan sobre la acción política o social de nuestro mundo. Necesitamos, pues, hoy que iniciativas surjan que sean capaces de liderar movimientos sociales para llegar a sumar todas aquellas organizaciones y ciudadanos que activamente trabajan por la cultura de paz y también cohesionar a un creciente número de iniciativas que proclaman una ética de valores globales para conseguir obtener entre todos un amplio respaldo que reivindique tanto la reforma de las Naciones Unidas como la puesta en vigor de esta Declaración Universal de Responsabilidades y Deberes de la Humanidad, que en definitiva favorezca un cambio de actitud individual y colectiva en donde la justicia y desde luego el derecho, el Estado de Derecho llegue a ocupar el lugar, digamos, más relevante. Todos estos aspectos que hemos visto, desde luego, corresponden a lo que podemos decir es el ámbito sociopolítico de la ciudadanía, pero no podemos olvidar que también el individuo como tal le corresponde la parte, digamos, más importante en esta transición hacia la cultura de paz. Porque los conflictos personales y la violencia interna en los que habitualmente todos nos sentimos de alguna forma comprometidos, tienen también que ser abordados si es que queremos contemplar esta cuestión de la cultura de la paz y de la no violencia en toda su totalidad. El individuo, desde luego, es lo que forma, digamos, la célula de esta sociedad y en este sentido tenemos que aceptar que se encuentra de alguna manera frente a 4 ámbitos importantes, el sociopolítico del que hemos hablado, pero también tenemos que pensar que existe el punto de vista, digamos, intelectual o filosófico, ¿no? Que hoy el mundo parece que lo dirige hacia una visión humanista de nuevo, para situar al ser humano en el centro, en el lugar central, que es el que en realidad le corresponde. También otro ámbito que hay que tomar en consideración es el ámbito de las creencias religiosas, en el cual en las últimas décadas afortunadamente sí que ha habido un progreso y se ha avanzado mucho en la dirección de la tolerancia y del diálogo, pero el que es más importante de todos estos 4 ámbitos es el que ocupa precisamente el aspecto que podemos llamar psicoespiritual, ¿no? Que es el que enfrenta a cada ser humano consigo mismo ante los valores, digamos, de su propio mundo interior y el problema que suponen las decisiones éticas que cada uno de nosotros tenemos que abordar. No me quiero extender más y por último solo recordar unas palabras de Federico Mayor, que, como os he dicho, él fue quien inició en UNESCO la transición hacia la cultura de la paz y a él le gusta repetir mucho en las intervenciones que hace, porque es como una propuesta de que tenemos que cambiar la fuerza de las armas por la fuerza de las palabras. Yo considero que en esta frase de alguna forma se expresa de una manera muy gráfica la actitud que habría que reivindicar si de verdad queremos avanzar en la dirección que conduce hacia un futuro de paz y de prosperidad para todos. Gracias, Rafael. La verdad que ha sido muy interesante tu exposición, muchos datos nuevos. Estoy seguro que la gran mayoría no conocíamos sobre este documento, su importancia, su profundidad, el papel que pretende jugar, ¿no? Y ojalá que entre todos logremos madurar hasta el punto necesario de poder traer a la realidad, ¿no? Este documento, y más allá del documento, traer a la realidad
la responsabilidad de cada uno, ¿no? Es decir, que asumamos cada uno de nosotros el papel que tenemos que jugar en esa construcción, ¿no? La verdad es que no me queda más que darte las gracias por hacerlo, digamos, por exponerlo, ¿no? Por hacerlo visible, ¿no? Por visibilizar este documento tan importante al público, ¿no? Bueno, permítame ahora presentaros a nuestro siguiente invitado, desde Sevilla. Buenas tardes, Yolanda. No sé si Yolanda tiene el micro. Buenas tardes. Buenas tardes, Ari. Buenas tardes a todos las personas, los posibles oyentes y, bueno, y también a los invitados. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Yolanda, y gracias por acceder a participar en esta mesa. Aunque no tengo el placer de conocer personalmente, he sabido de la gran labor pedagógica que estás llevando a cabo y espero que con el tiempo podamos seguir fortaleciendo nuestras colaboraciones. Para que la conozcan un poco más, les cuento que Yolanda Jorge Besteiro es licenciada en Bioquímica, máster en Fisiología y Bioquímica Vegetal por la Universidad de La Habana y máster en la Ingeniería del Agua por la Universidad de Sevilla. Es subdirectora del Instituto Mexicano por el Desarrollo Educativo y la Cultura de Paz, directora del Proyecto Internacional Educación Ambiental y editora de la Revista Internacional Educativa Medioambiental del Agua y la Naturaleza, que forma parte del material curricular en escuelas primarias y secundarias de varios países de Latinoamérica. Es autora de 14 libros para niños y adultos y embajadora humanitaria, cultura de paz y ecología de la Fundación Madre Teresa en España y embajadora cultural de Naciones Unidas. Yolanda, siguiendo el hilo de la exposición de Rafael, ¿cómo crees tú que se debe articular una pedagogía de paz y no violencia? Sí. Bueno, primeramente agradecer el estar aquí, el haber sido invitada y con estos invitados tan distinguidos, ¿no? Me alegro mucho y apoyo las palabras del señor Rafael y bueno, me sorprende, ¿no? Que estéis haciendo este documento, ya después hablaremos y debatiremos más. No sorprendida en lo negativo, sino encantada y me parece un gran proyecto y que está claro que sí, que hay que ponerlo en blanco y negro, pero sobre todo que se haga tangible para todos y que sea funcional. Bueno, en cuanto a tu pregunta, Farid, efectivamente sí considero que se puede hacer mucho desde la educación. ¿Por qué? Porque si educamos desde la cuna, como dijera el apóstol José Martí, ya fallecido en 1895, pero no solo él, sino ya la Biblia muchos años antes ya hablaba de la importancia, ¿no? de levantarse, ¿no? delante de las canas, respetar a los ancianos. En Éxodo, en el Antiguo Testamento, lo decía, y que no ofenderás. Y maldito sería el que deshonre a su madre y a su padre, o que se debe respetar a todos, como decía Primera de Pedro en 2:17, pero sobre todo la gran máxima, pero además el gran mandamiento de Dios ya en la tierra, Jesucristo, que dijo amar a todos, amar al prójimo como a ti mismo. Si hiciéramos estas cosas desde la cuna, porque sí que es verdad que no estamos hablando solo no es religión en sí misma, sino que es verdad que los padres enseñan a los niños, sí, pero enseñan sobre qué valores, sobre los valores propios, sobre los valores de sus familias y sus antecesores, ¿verdad? Pero no todos los padres, no se enseña a ser padres, no se enseña, no hay una metodología para ser papá. Entonces, ¿con qué enseñas a tus hijos? ¿Con qué herramientas? Pues con las que te enseñaron a ti. Pero todos sabemos que no tenemos todos los mismos valores. Entonces, si tú a un niño que le pega a tu hijo en la clase le dices no te dejes pegar, pégale tú también, porque así me enseñaron a mí y así yo me defendía. Y si cuando un niño es acosado
no estamos prestos y no le llamamos la atención a los que están alrededor de ellos, que son sus tutores, sus maestros en las aulas, y nos quedamos callados, o no le damos ese seguimiento a ese niño, pues entonces, por muchas cosas, por no tener las estrategias y las herramientas, los padres mismos, por no tener la educación suficiente, por no tener todas las fortalezas que se necesitan en los colegios, que muchas veces están encaminadas a una educación más neutral, que sí, que últimamente sabemos de hace una década que sí ya hay formadores educacionales en los colegios, donde están más pendientes de psicológicamente hasta apoyar a los niños, pero si después cuando se van a las casas no tienen a los padres con esa educación, por eso yo pienso que siempre los libros como la Biblia, el Corán, y fíjate que yo no soy defensora del Corán, pero sí creo que esos valores que se enseñan en la cuna, si los enseñamos desde la cuna, no tendríamos que asistir a otras cosas, porque es verdad que a ningún niño de pequeño se le enseñan las leyes. Ah, bueno, mira, el que roba, pues tal cosa, y en aquel país el que roba se le corta la mano, o vas a ir a juicio, o no se le enseña esas cosas a los niños. Entonces qué mejor que los mandamientos bíblicos, que las leyes de toda la vida que han funcionado, que están en las religiones, en los ancestros. Y entonces cuando tú enseñas desde la cuna estas cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, qué mayor lección de vida que esa. Tú tienes que aprender a amar a todos los demás como a ti mismo. Qué gran desafío para la humanidad cuando no aprendimos estas cosas, cuando lo hemos leído, y lo maravilloso que sería poderlo hacer tangible en nuestras vidas, poderlo acercar a nuestro corazón y que sea algo que forme parte de las rutinas de nuestra vida. Eso haría que los niños, no solo los niños, porque estamos hablando de educación es en la cuna, pero a lo largo de toda la vida, si no exhortamos a leer, a formarnos, a educarnos siempre, porque la educación es una aptitud ante la vida también. Entonces, es la única manera de estar alertas a cuando suceden cosas a nuestro alrededor y no tanto a nuestro alrededor, y poder saber cómo actuar y no guiarnos por lo que dicen o los dirigentes o los políticos, saber tener opiniones propias, ser capaces de levantarnos y contradecir algo que no estamos de acuerdo, saberlo hacer con cautela, con prudencia, saberlo decir bien, y solo es a través de la educación. Y si no, bueno, les traigo algunos ejemplos. Mira, yo estaba leyendo recientemente en la revista digital, pero también impresa, Puertas Abiertas, es de la Asociación Religiosa Cristiana, que dice que, o sea, que informa que recientemente hubo nuevamente ataques de Turquía al noroeste de Siria. Esto ha desencadenado la huida de miles de cristianos y de otras minorías religiosas. ¿Por qué? Porque han sido desplazados por sus creencias. Si respetamos el derecho ajeno es la paz, si respetamos y somos tolerantes con los demás, pero ¿dónde se enseña esto? ¿Se enseña en las escuelas, o se debería enseñar en las escuelas? En todas, no estoy hablando aquí en Europa, en España, que nosotros, la educación nuestra es bastante privilegiada, aunque no deja de tener carencias. Estoy hablando en general en la humanidad entera. Si respetamos estas cosas desde pequeños, estas cosas no pasarán de grandes. Y entonces estas personas, para no perder el hilo, ¿no? Estas personas son desplazadas, son obligadas a huir de sus casas, dejan todo. Muchas reciben maltrato, torturas, violaciones sexuales, o sea que no solo los cristianos, sino todas las minorías cristianas. Pero si todo fuera por causas religiosas, no sabemos. El mismo presidente de las Naciones Unidas, el señor Antonio Gutiérrez, decía en sus palabras que los conflictos urgentes desde el año pasado, bueno, para no irnos mucho más lejos, porque sabemos que ha habido conflictos siempre en Afganistán, en Siria, en Irak, en Yemen. Las guerras de Siria y de Yemen, el conflicto del Oriente Próximo, agravado por la tensión de Estados Unidos con Irán, las complejas y problemáticas luchas en el Sahel, ¿no? Malí, Níger, República Centroafricana, y la tan olvidada guerra de Sudán,
todos estos conflictos los tenemos hoy en día. Y claro, en Europa muchas veces no nos enteramos o no nos queremos enterar de estas realidades y de dónde vienen todas estas cosas. Pues y sabemos que las motivaciones a los conflictos hay muchas. Conflictos por los recursos naturales, por ese control a los recursos naturales, conflictos por los motivos étnicos, por motivos religiosos, por motivos comerciales y tecnológicos, el control de todas las cosas, ¿no? Y todo esto son sí, muchos motivos, pero ¿en qué termina siempre la misma consecuencia para todos? La violación de los derechos humanos. Violación de los derechos humanos que casi siempre es más aguda cuando la población es más vulnerable, casi siempre mujeres, niños y ancianos. Entonces, si no educamos desde la cuna, ¿qué nos va a quedar para las próximas eras venideras? Sin ir más lejos, tenemos una pandemia del coronavirus que nos ha sorprendido a todos, que nos ha cogido, a todos ya vamos para terminando el segundo año, ¿no? de pandemia aquí en Europa, pero bueno, generalizada en el mundo entero, que sí ha habido pandemias antes, pero nunca con esta extensión, porque bueno, ya sabemos que la globalización ha hecho que esto se extienda, no por per se el concepto de globalización, sino por el hecho de que la tecnología, los aviones, los barcos, la constante migración, la apertura de las fronteras, pues claro, se va extendiendo la pandemia y mucho más en esta en particular que se transmite, ya sabemos, a través del aire, por las gotas, por estas microgotas, donde se alberga el virus, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha enseñado esta pandemia? Yo espero que sea una gran enseñanza para todos, porque hasta los más fuertes se han visto tocados. Muchos han fallecido, han perdido familias, han perdido amigos, se han perdido grandes personalidades, ya no solo de las artes y las letras, sino de la ciencia, personas que han fallecido en todo el mundo, porque el virus no tiene nombre, no va a los pobres nada más, va a los ricos, va a los políticos, va a los grandes estrategas, va a los grandes países con armas, o sea, no tiene nombre y apellido. Entonces, si no nos unimos en una gran avanzadilla, pero mundial, no una avanzadilla solo de un continente, bueno, de un país o de un continente, mucho más, sino el planeta entero, como también apuntaba el señor Rafael, pues es una responsabilidad de todos unirnos en pro de una educación masiva, una educación sin fronteras, una educación que sea para crecer en valores. ¿Qué valores? De todos estos que hemos estado hablando, el amor al prójimo. Si no amamos al prójimo, ¿qué va a ser de todos los que estén alrededor de nosotros que no piensen igual que nosotros? ¿Los vamos a paliar? ¿Los condenamos tan solo porque piensen diferente? No los vamos a dejar hablar y los vamos a poner en campos de concentración, como se hizo tantas veces. Vamos a hacer esas cosas. Tenemos que aprender a respetar todo lo ajeno, pero ya no solo a otros hombres, a otras mujeres, a otros seres humanos que piensan y actúan diferente, sino tenemos que aprender a amar también a todo lo que nos rodea, la naturaleza. Y de ahí el lazo con la educación ambiental. Si no queremos y no amamos a lo que tenemos al lado, a nuestros padres, porque los irrespetamos muchas veces por no seguir, por ejemplo, los mandamientos. Si respetamos a una persona que va en el autobús o alguien que va andando, que no nos gusta lo que diga, o porque va con el perrito y se hace caca, que sí, que a lo mejor no es cívico, pero dígaselo cordialmente, dígaselo con respeto, respete todo lo que está alrededor suyo, enséñele si no se quiere dejar, si no lo quiere recoger, recójalo usted, aunque le cueste, aunque sea incómodo, enséñele mostrando con su ejemplo, ¿sí? Si no hacemos eso desde la cuna, ¿qué va a quedar para todos nosotros? ¿Qué va a quedar para la naturaleza? Porque muchas organizaciones llamadas ambientalistas, no quiero acusar a ninguna en particular, pero quien se quiera informar de estas cosas y quien quiera indagar y rascar un poco va a ver que grandes organizaciones con nombres muy solidarios, muy llamativos, también están cometiendo fraude en el sentido de que nos enseñan y
y hacen ver visiblemente como que estos conceptos de pesca sostenible y ciclo económico circular y todo eso, que son grandes verdades, la economía circular nos ayudaría y nos resolvería muchísimas de las penalidades que sufre el planeta, pero la pesca es sostenible. La pesca sostenible es un concepto que es inventado, eso no existe. ¿Qué pesca sostenible? ¿De qué pesca sostenible estamos hablando cuando se pesca constantemente, a diario? Hablamos, por ejemplo, de los elefantes que son cazados y que los matan por sus cuernos. Son acciones horribles en el África subsahariana, pero se matan 30, 40, 50 elefantes. Es algo que no hay forma de describirlo, horrible delante de sus crías y exterminamos especies, pero si pensamos en el mar, 20 o 40 o 50 elefantes que se matan en un día, en el mar, ¿cuánto se pesca? Toneladas de peces a diario. Y en la forma en que se pesca, con redes de pesca de gran magnitud y arrastre que destruyen todo el litoral marino y destruyen todo el lecho marino que después no se puede recuperar hasta que no pasen 60, 70 años. Pescamos toneladas de peces, digamos, de atún, por ejemplo, por solo poner un ejemplo, y es una especie que para recuperarse demora años. Entonces, si cada vez sacamos toneladas de atunes, ¿qué pasa con el atún? ¿Y qué pasa con la cadena ecológica que se alimenta del atún y de los que él a su vez se alimenta? Creamos un desequilibrio en la naturaleza que es horrible. ¿Y de dónde y por qué hacemos esto? Por intereses económicos, por estrategias mal guiadas, por pensamientos equivocados acerca de que todo es infinito, el mar es infinito, hay más océano que tierra. ¿Y qué? ¿Acaso es reversible esto? Estamos llegando a un punto de no retorno a la naturaleza, y si no educamos en valores desde pequeños, porque cuando dije ama al prójimo como a ti mismo, prójimo es todo, prójimo no es solo el ser humano. Si en ese momento en la Biblia se pensaba en el ser humano, yo quiero ir mucho más allá y pensar en la naturaleza, en cada especie que existe mucho antes que nosotros. ¿Qué pasa con la vida de los seres humanos? ¿Qué pasa con la vida de cada especie en los océanos, en los bosques, que están antes que nosotros, que tienen derecho a vivir? El derecho a la vida es de todos. ¿Por qué no aprendemos a respetar? Pues esto es fundamental, y yo creo que es muy importante que eduquemos en valores desde que somos pequeños, pero desde la casa. Que sí, que las escuelas apoyen, que las escuelas continúen esa educación, pero que en la casa empieza y en la casa continúa respaldándose hasta que somos adultos. Pues es un poquito, yo creo que esto, creo que debe haber contestado algo de tu pregunta, querido Farid. No sé si es así, ¿es así? Gracias, sí, la verdad que es muy interesante, Yolanda, lo que has expuesto y has visibilizado pues, otros aspectos, ¿no? Pedagógicos y otros aspectos de valor y de otras formas de enseñanza, ¿no? No solamente el tema de enseñanza o pedagogía curricular de los que estamos más acostumbrados, sino ya una educación en valores y una educación desde la responsabilidad familiar, ¿no? Desde la responsabilidad de cada individuo con los demás, ¿no? La verdad que muy interesante, y habría que profundizar más, ¿no? En todos esos aspectos que has comentado para ver de qué manera se pueda llevar a la realidad esos valores o esa pedagogía, ¿no? Esa educación. Bueno, permítanme que os presente a nuestra última invitada desde Madrid. Buenas tardes, Clarisa. Hola, Farid. Buenas tardes, Rafael y Yolanda. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Clarisa y yo nos conocemos desde hace muchos años y hemos caminado muchas sendas de aprendizaje juntos. Para que la conozcan un poco más, les cuento que Clarisa Nieva Echaverría es boliviana de origen, española de adopción y ciudadana del mundo por convicción. Ha trabajado en comunicación, marketing y relaciones institucionales en ambos países. Su misión es conectar las necesidades e intereses de las personas, logrando
crear sinergias y redes. Ahora desempeña funciones como directora de la Oficina de Asuntos Públicos en la Comunidad Bahá'í de España, explorando junto a otros actores de la sociedad cómo contribuir desde la religión a los procesos de gobernanza, el diálogo entre las religiones, los derechos humanos y la construcción de la sociedad cohesionadas y colaborativas. Clarisa, una vez vistos dos aspectos importantes de cultura de paz y no violencia, me gustaría que nos hablara sobre el papel de la buena gobernanza en esa construcción. Bueno, muchas gracias. La verdad que es todo muy interesante lo que han compartido y el propósito de mi intervención un poquito es reflexionar en esas dos líneas, ¿no? Un poco lo que comentaba Rafael, cuáles son esos mecanismos que a nivel internacional, nacional o regional son necesarios para lograr esa cultura de paz y no violencia. Y también cómo la educación está implícita en esto, ¿no? Sobre todo principios espirituales o morales, no necesariamente refiriéndome a una religión en concreto, sino a esa guía moral que está intrínseca en todo ser humano, ¿no? Que tenga una creencia especial o no, pero que se sienta realmente conmovido por todo lo que nos rodea. Desde la comunidad Bahá'í, que bueno, somos creyentes sí, en Dios y respetamos el reconocimiento de todas las religiones del pasado y las culturas, somos también unos, creo, activistas y optimistas en el tema de la promoción de la paz, de la cultura de paz y la no violencia. En 1985, la Casa Universal de Justicia, que es la institución que guía a la comunidad Bahá'í, promulgó este documento que se llama La Promesa de la Paz Mundial y comienza con un texto que quería referirlo porque hace muy bien una síntesis de ese deseo que creo que todos compartimos, ¿no? Los que estamos aquí presentes, ¿no? La gran paz hacia la que las gentes de buena voluntad han inclinado sus corazones a lo largo de los siglos, esa paz que los videntes y los poetas han vaticinado generación tras generación y que han prometido constantemente las sagradas escrituras de la humanidad, está por fin al alcance de las naciones. Por primera vez en la historia de todos los seres humanos puede contemplarse el planeta entero, con toda su gran variedad de pueblos, en una sola perspectiva. La paz del mundo no es solo posible, sino también inevitable. Entonces comienzo con esto porque realmente con personas que están trabajando por la paz, y el otro día hablaba con un gran amigo también del Instituto Demos Paz, Carlos Jiménez, que me decía, llevo años trabajando en esto de generar cultura de paz y siento que no avanzamos, porque estamos rodeados de muchísimas calamidades y procesos difíciles, como ya los comentaba Yolanda, pero sabemos que la paz o la construcción de la paz no es simplemente la abolición de las guerras, no se consigue simplemente con la firma de tratados y protocolos, que aunque son necesarios, no son suficientes para llevar la paz a una realidad, ¿no? Entonces, ese constante desafío en el que tanto organizaciones a nivel colectivo como también a nivel individual nos encontramos, es cómo llevamos la paz a la práctica, ¿no? Y esto se relaciona con ese nivel, con ese desafío de elevar este valor espiritual o este deber que teníamos y mirando a la definición de lo que son los deberes en la carta que hacía mención Rafael, es que los deberes es una obligación ética y moral. Entonces, si nosotros llevamos el principio de la paz que surge desde el interior hacia una actitud, hacia una dinámica, hacia una voluntad, hacia una acción en nuestra vida, en nuestro camino, vamos a ir descubriendo cómo encontrar diferentes prácticas o diferentes medidas y soluciones que nos puedan llevar a realmente esa convivencia en paz. Uno de los principios creo que es fundamentales
es el principio de la unidad. Baha'u'lláh, que es el mensajero de la fe Bahá'í, dice que la verdadera paz y tranquilidad se lograrán solamente cuando la totalidad de las almas lleguen a desear el bien de toda la humanidad. Fijaros la importancia de que no, en estas palabras es que todos estamos deseando la paz, pero hasta que no tengamos ese concepto de que la humanidad es una sola familia, no importa el país, la religión, la etnia, el idioma, tus costumbres, pero si nos vemos como seres humanos y entendemos lo que decía también Yolanda, ese amor al prójimo como un semejante, con todas sus diferencias, no se podrá llegar a la verdadera paz y tranquilidad de toda la humanidad. La declaración es simple, pero las implicaciones de llevarlo a la práctica son realmente profundas, ¿no? Hemos tenido un claro ejemplo con el COVID, evidentemente de todos los desafíos que ya se han mencionado, pero también estas crisis mundiales son una oportunidad. Y al inicio, no sé si todos han percibido, pero al inicio de la pandemia se ha elevado un sentimiento de cooperación, de llamado a la unidad de acción, de coordinar acciones para responder a esta crisis mundial, no solamente a nivel de ciudades, sino de países, de continentes e incluso a nivel mundial. Para mí ayer era una satisfacción ver cómo recibían el Premio Princesa de Asturias los 6 científicos que han liderado los procesos de vacunación o del desarrollo de las vacunas, como un claro ejemplo de que los seres humanos, unidos en colaboración y en coordinación, pueden vencer las cosas más difíciles que se presenten en el camino. Entonces, el rol que tienen nuestros gobiernos, gobernantes, las instituciones públicas, la sociedad civil, pero también los individuos, es inmenso, ¿no? De generar este movimiento coordinado hacia niveles de unidad social y unidad política. Y lo decía ya Rafael, ¿no? Ese balance entre lo individual y lo colectivo. Las instituciones y los colectivos tienen su responsabilidad, pero los seres humanos y nosotros como individuos también tenemos el poder de actuar, de participar y de exigir en todos los ámbitos de nuestra vida. No será fácil, no ha sido fácil, pero tenemos buenos ejemplos y oportunidades para seguir aprendiendo. La creación de las Naciones Unidas con su 75 aniversario, que ya lo comentaba Rafael, es un motivo de celebración, ¿no? Una institución que con todas sus limitaciones y necesidades de cambio que son bueno, anunciadas por muchos, como ya lo decía también Rafael, pero ha jugado y juega un papel muy importante, porque hoy en día, si nos ponemos a pensar, es que representa el foro mundial que expresa la voz de toda la humanidad, con diferentes unidades que tiene, UNICEF, los proyectos que luchan contra el hambre, las unidades de gestión que trabajan sobre los derechos de la infancia, lo de cultura de paz, bueno, N proyectos que en sus declaraciones y en su razón de ser están buscando cómo llevar adelante esto, ¿no? De una cultura de paz y convivencia y no violencia. Tendrán que reflexionar quienes están en esas instituciones y nosotros desde abajo como sociedad civil también en cuáles son esos valores y esos indicadores y esas medidas y qué realmente significa progreso, ¿no? Porque en los últimos años ha habido un progreso mundial, económico y de empuje y en diferentes sociedades, pero cuando analizamos y vemos la lupa, vemos que todavía hay muchas desigualdades, ¿no? Que dentro de un país o en el mundo entero son unos cuantos los que se han beneficiado, pero son miles de millones los que todavía siguen viviendo en condiciones de extrema pobreza, de extrema necesidad y en todos los niveles. Entonces, tenemos que preguntarnos si realmente queremos lograr la paz mundial y la convivencia. Yo que ahora estoy en España, pues tengo que pensar no solamente en la gente de África, en la gente de Bolivia, en la gente de China, es que el mundo está interconectado y hasta que
toda la humanidad no alcance ese bienestar, no se va a poder vivir ni sentir la paz, ¿no? Entonces, este principio de unidad es importante, pero también de reconocer la unidad en la diversidad. Ya lo han dicho, todos somos diferentes, todos tenemos que aprender a respetar esas diferencias, a conocerlas, a amarlas, porque esa es la única forma de poder convivir. Cuando una pareja, o cuando un hombre y una mujer de diferentes culturas se conocen, y se enamoran, y se casan, y forman una familia, y están uniendo dos mundos diferentes que pueden tener costumbres muy, muy opuestas, pero ¿qué hace que esa pareja pueda formar un hogar y tener hijos y llevar adelante una familia? El amor, ¿no? Entonces ese amor al prójimo, aunque no sea mi pareja o no sea de mi familia, sino ver al otro ser humano que tengo adelante como alguien igual, diferente, pero al final de cuentas igual en esencia humana, es algo muy, muy, muy importante. Creo que ninguno de nosotros va a discutir el valor de la diversidad, ¿no? y de la riqueza que aporta esa diversidad. Entonces necesitamos un marco que dé cabida a esa diversidad. No solamente en el tema de convivencia, de educación, de gestión, sino ya a un nivel también de una gestión, digamos, nacional o internacional. ¿Cómo se van a basar esos cimientos de unidad, de diversidad, de justicia social para poder hacer avanzar a la humanidad? Y creo que dos valores humanos que están intrínsecos en esto de la unidad, en la diversidad y de buscar esa paz, es la cooperación y la colaboración. Estamos cambiando los modelos de competencia y tenemos que cambiarlos más todavía, ¿no? De querer llegar primero, de asegurar yo mis intereses y luego lo que sobra para el resto, a nivel, otra vez lo repito, a nivel individual esta reflexión, pero también a nivel como institucional y de gobierno. Entonces, el bienestar de cualquier segmento de la humanidad está estrictamente ligado al bienestar del conjunto de la humanidad. Entonces yo como individuo no puedo estar bien o vivir bien o tener una casa maravillosa si mi barrio no tiene acceso, si mi calle está cortada, si no me llegan los servicios de luz. Entonces ya vivimos en una interconexión donde para yo estar bien, mi entorno y el resto de la humanidad tiene que estar bien. Entonces, la misma reflexión que hacemos a nivel individual, pues tenemos que llevarla como a nivel colectivo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que ahora España tenga un altísimo porcentaje de vacunación cuando hay países vecinos y cercanos en el África, sin ir más lejos, que están muy lejos de esa? Ya no podemos evitar, no tenemos fronteras ni barreras, por lo que decía también Yolanda, hay una interconexión de viajes, de comercio, de negocios, de educación, de cultura. Entonces, ¿de qué sirve que unos cuantos se hayan apoderado, por ejemplo, de las vacunas y de suministro de materiales y muchos miles de millones todavía no lo tengan, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos que todavía tenemos que seguir trabajando, ¿no? De ahí la importancia de estas declaraciones y estos refuerzos, como decía Rafael, de quiénes son los deberes y de quiénes son las responsabilidades de que estos valores universales, de que estas declaraciones se lleven a la práctica, se pida cuentas, ¿no? Y de que exijamos. Si no participamos todos y si todos no pedimos a nuestros representantes y a nuestros gobiernos y a nuestras instituciones que actúen con otros valores, ya no con estos valores de competencia, de mezquindad, sino cambiar hacia la cooperación, hacia la colaboración, hacia la investigación, pues vamos a seguir en el mismo nivel de quedarnos con buenas intenciones, con buenas declaraciones, pero en la práctica no vamos a ver ningún cambio, ¿no?
Somos optimistas, decía, en el sentido que la humanidad creo que hemos aprendido de los errores del pasado. Tenemos ahora al alcance la historia de la humanidad, ya no solamente en libros, sino al acceso de un botón en Internet, y tenemos que aprender de los errores del pasado y mirar hacia el futuro con optimismo, ¿no? Y el proceso de paz creo que va por buen camino, no es una quimera, tampoco es una tarea fácil, pero se están dando ejemplos de colaboración y de multilateralismo, ¿no?, cooperativo, que abren nuevas posibilidades, tanto a nivel de gobiernos locales, regionales, como internacionales. Ya para terminar, en estos días he tenido la dicha de ver la llegada de una nueva sobrina, ¿no?, a la familia, y cuando vemos a un niño, a un recién nacido, a un bebé, inmediatamente nos saca una sonrisa, nos muestra esperanza, nos muestra ternura, amor, y yo me pregunto, cuando vemos un ser humano recién nacido, nos preguntamos qué tiene que pasar o qué se tiene que hacer para que ese pequeño se convierta en un gran ser humano, ¿no?, que sirva a la humanidad, que aporte desarrollo al planeta, a la sociedad, a su familia. ¿Qué hace? ¿Cuál es el factor diferenciador que todos los bebés, aunque pensemos en figuras históricas buenas y malas de la historia, en el momento de su origen, todos han sido una criatura así de pura y de tierna y de esperanzadora para la humanidad? Entonces, ¿qué pasa en el camino? ¿Cuál es el factor diferenciador? Y ahí termino con una cita de Bahá'u'lláh, que creo que es la respuesta y refuerza un poco lo que decía Yolanda, ¿no? Y esta cita dice que debemos considerar al hombre como una mina, rica en gemas de valor inestimable. Solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de estos. Entonces, una educación en cultura de paz, una educación en valores humanos, espirituales, es la llave de las nuevas generaciones, pero también es la oportunidad que nosotros ahora, los adultos, tenemos para seguir construyendo ese camino de paz. Muchas gracias. Gracias, Clarisa, por esa magnífica exposición, por hacernos ver el significado de gobernanza y su implicación y su necesidad, ¿no? Invito a nuestros seguidores a través del YouTube que formulen si quieren hacer alguna pregunta, y trataremos en la mesa, en la medida de lo posible, pues comentar, responder, en fin, o debatirlo inclusive, ¿no? Pero bueno, mientras vayan apareciendo preguntas, por un lado invito a mis invitados que pues ellos, si tienen el micro cerrado, que lo abran para que podamos dialogar entre nosotros. Este ya es el momento de diálogo, ¿no? Ya hemos tenido el espacio expositivo y pues en ese momento es el diálogo. Y quiero lanzar una pregunta porque curiosamente los tres habéis nombrado, habéis tenido un denominador común en vuestras exposiciones, y la habéis nombrado en muchas ocasiones, repetidas veces, que es la palabra valor, ¿no?, o valores. Me pregunto, ¿no?, como cualquier otro ciudadano, como cualquier otra persona, si esa actitud o esa capacidad, ¿no?, fuese tan al alcance de todos, ¿no?, o fuera algo tan sencillo de practicar o de tener o de exponer, ¿cómo es que estamos así, ¿no? Es decir, entonces como que te da a entender o haces la reflexión de que posiblemente la creación de los valores, ¿no?, y luego la práctica de los valores no debe ser una tarea tan sencilla, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿cómo se generan los valores? ¿No? ¿A partir de dónde?
qué característica tiene que tener, porque hemos visto inclusive existen elementos de valores que lejos de aportar solución a problemas, están siendo causante de problemas, ¿no? Pero también son valores, pero son valores de otro índole, ¿no? Sí, el valor del consumismo, por ejemplo, ¿no? Es otra fuente de valor, ¿no? Es otra fuente es otra narrativa de la existencia, ¿no? Entonces, yo le pongo sobre la mesa esa pregunta, ¿no? ¿Qué valores? Si me dejas, sí, desde el punto de vista psicológico, es importante destacar que la función de los valores depende de la función del sentimiento. Y es ahí donde está, digamos, la disociación, porque nuestra cultura ha favorecido de una manera muy radical, muy unilateral, el dominio solamente de la función intelectual. Es decir, solo el pensar desde el racionalismo del siglo XVIII ya ha impuesto una tendencia a hipertrofiar, digamos, un valor que es intelectual, cerebral, frente a una función de sentimiento que tiene que ver con, digamos, el corazón, ¿no? Con un valor que es más emocional, más de la naturaleza. Ese es el punto por el cual nuestra cultura se ha ido, digamos, hacia el mundo de las creencias, hacia un mundo intelectual, pero ha dejado en ese mundo de las ideas detrás ese desarrollo que es necesario ahora afrontar en cuanto a lo que sería el desarrollo consciente de la función del sentimiento, porque es la que rige el mundo de los valores. Las creencias intelectuales no diferencian el valor como una cosa unida a la verdad interior de cada ser humano. Yo quería decirte, yo un poquito cuando empecé mi charla, hablé de esto, ¿no? Que hablamos, que no existe un manual para los padres enseñar a los niños, y hablo de los padres y los niños porque todos hemos sido niños y todos hemos pasado por esta etapa, o sea, es ley de vida, ¿no? Entonces, los valores no se aprenden en el colegio. Los valores se enseñan en la cuna. Empecé nombrando a Martí, empecé diciendo sobre los principios de las Sagradas Escrituras, ¿no? Los valores se enseñan desde la cuna, desde que el niño es bebecito. Viene una amiga a la casa y te dice, ay, el niño está que chilla y que no para de... Entonces, una abuelita sabia, que ya tiene la sabiduría de haber tenido muchos hijos y haber criado nietos, le dice, no lo levantes de la cuna, ¿ya comió? Le diste el pecho, ¿no? Está hecho pipi o caca, ha dormido, entonces no tiene nada. Lo que tiene es vicio para que lo carguen. Y así es con todo, en la cuna. Y eso es por ponerte un pequeñito ejemplo. Cuando ese mismo bebé empieza a andar y da los primeros pasos y empieza a corretear por la casa y lo coge todo, que todo es una gracia si no se le enseña y se le educa con amor, porque no hay ni que pegarle, y mucho menos un bebé tan pequeño, ni darle voces, porque lo que hace es alterar su manera, su personalidad, y todo eso se refleja después en su conducta. Es desde pequeño, no puedes coger todo, esto es para jugar, esto es lo que es para jugar, y vemos como hay niños que desde muy pequeñitos aprenden palabras, cosas que a lo mejor a otros les cuesta más, es porque no le hablan en casa, o porque no tiene visitas, o porque no se sociabiliza con otros niños. Es en la cuna donde se aprenden estos valores. Desde pequeñito, ese mismo niño le regalan un perrito como el día de su cumpleaños, como si fuera una gracia, el perrito se hace pipi, caca allí, y después lo echan porque, bueno, el perrito molesta. No, los perritos no son bolsos, carteras, hay que enseñar a los niños, o que los cojan y los tiren, ay, qué gracia, no sé qué. Los valores se enseñan desde casa, o un niño que ya es mayorcito, que está en la, digamos, un adolescente que está en la secundaria, enseñanzas de grado medio, en cualquiera, bueno, estamos hablando para oyentes de todas las nacionalidades, o sea, aquí enseñanza en la ESO, en otro lado enseñanza de grado medio con otro nombre, en fin. Un chico que sale del colegio, de su instituto, y ve a otro que está maltratando a otro niño, o que está maltratando a, no sé, a un gatito que hay por ahí, y es una gracia, y todos vienen y lo filman.
Ese niño no se le educó desde pequeño de que los animales tienen nervios por todos lados y sienten y les duele. Entonces ya no vamos a entrar en la teoría de que si tienen sentimientos o no. No quiero llegar tan lejos ni a esa profundidad. Estoy hablando sencillamente de dolor. El dolor es intrínseco de cada ser viviente. Cuando arrancamos cortamos un árbol que tiene 100 años, ¿acaso matamos a los elefantes o animales que duran, por ejemplo, los cocodrilos o estas grandes tortugas marinas que viven hasta más de 100 años? Y es un gran problema y una tristeza para su hábitat, ¿no? Y decimos, qué triste, un biólogo diría, ¿verdad? Un biólogo marino. Sin embargo, cortar un árbol que tiene 100 años para hacer cualquier otra cosa, para hacer un bien que mal llamado común. ¿Por qué? Ese árbol no duele. ¿Acaso no le duele al árbol? ¿Acaso no estuvo 100 años viviendo ahí y buscando y absorbiendo de sus raíces nutrientes, agua? No se queja, pero está ahí. Entonces, mientras no hagamos esto desde la cuna, no enseñemos que tenemos que amar todo y todo lo que nos rodea, pero lo tenemos que hacer todas las personas. Esta educación no es competitiva, ni quién es mejor, ni quién es mayor, ni quién llegó primero o después, ni quién es más superdotado o no. Esto es para el bienestar de la sociedad, porque ¿qué vamos a dejar por herencia a nuestras futuras generaciones? Y como decía Rafael en un principio, tenemos que implementar algún organismo, alguien que dirija, que nosotros, la sociedad civil de cada país, de cada continente, pero ya no solo a nivel de nación, sino una región pequeña, digamos aquí en España, un ayuntamiento, un municipio, una localidad pequeña, pero así mismo en América Latina, en todo el mundo, pueda exigir responsabilidad a una organización internacional que de verdad pueda apoyar y exigir a su vez a quien está haciendo mal las cosas, de la manera en que sea, o sea, infringir responsabilidad y su autoridad y castigarlo de la manera en que sea, si es a través de ayudas económicas, que se le nieguen las ayudas económicas, si es a través de quitarle y de obligarlo a que destruya todo su armamento, porque ¿cuánto se gasta en armas? ¿Cuánto se gasta si todo eso se invirtiera en investigación para las ciencias humanas, investigación para las medicinas, investigación para crear vacunas, investigación para crear cosas buenas, para que la tecnología avance, pero en función de la humanidad y no de destrucción y de producir residuos? Entonces estaríamos mucho mejor. Y por eso, como tú decías, ¿por qué hoy estamos así? Pues sí, crear valores cuesta, pero cuesta porque no los enseñamos desde la cuna, pero se puede crear. Y como decía Clarisa, o sea, tenemos la oportunidad a raíz de esta pandemia, porque es una gran desgracia para muchos seres humanos y para los que quedamos vivos también, haber perdido seres humanos queridos, pero es también una gran oportunidad para acabar de tomar conciencia y acabar de decir, basta ya, es el momento, ya no podemos seguir esperando. Está ahí la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, estamos en el 2021 ya a raíz del 2022, porque estamos en octubre y no se cumple en la mayoría de los países y están con el greenwashing, el lavado de cara, perdón, de decir que sí, que ecología verde, pero por detrás están en la sobrepesca, en la sobreexplotación ganadera, en más sobreexplotación de los fondos marinos, extrayendo gas, extrayendo carbón, extrayendo petróleo. Entonces todo es una mentira. Entonces, desde la cuna, los valores son desde la cuna, Farid, no hay más. Gracias, Yolanda. ¿Querías comentar algo, Clarisa? Porque si no, hay un par de preguntas que quería comentar. Solo brevemente que los sistemas de valores, como lo decía, se pueden referir a valores espirituales que son comunes a todas las religiones y todas las culturas. También podríamos hablar de antivalores, que es lo que te refieres con el ejemplo que dabas, pero hay una responsabilidad. Yo entiendo lo que dice Yolanda desde la cuna y de los valores, pero cómo ha cambiado la sociedad y sobre todo la sociedad occidental, es que ya las familias ya no tienen mucha oportunidad de educar y de compartir tiempo con las familias. Entonces, el rol de la educación escolar, el rol de la educación comunitaria o de la misma familia que antes estaba, ya no está presente. Por lo tanto, por ejemplo,
en los sistemas educativos, sobre todo aquí en España, la religión no es una materia obligatoria, hay una materia de valores o de ética en general, pero también eso a veces como que hace perder un poco la fuerza de la ética de la implementación. Independientemente de cualquier religión, uno tiene cierto apego a llevar a la práctica esos valores, ¿no? Entonces, con el hecho de haber relegado la religión a la práctica individual y no ver que las religiones tienen un aporte hacia la sociedad, hacia la convivencia, hacia la educación, nos estamos perdiendo de la fuente de beneficio de todas estas tradiciones culturales. Y no hablo de una sola, porque si queremos generar una convivencia, una cultura de paz, de tolerancia, uno de los principales motivos de guerras en el pasado y en el presente todavía son los motivos religiosos. Entonces tenemos que aprender a educar en la historia de las religiones. Tenemos que aprender a educar en los valores humanos que nos hacen ser mejores personas. Y hay un montón de programas y de ciencias que se va desarrollando como la ética, ¿no? Que ya es interesante e importante para cualquier individuo a lo largo de tu vida. Entonces, sí, la familia tiene un rol importante, pero la sociedad y los sistemas también tienen que garantizar que se pueda generar esta educación en valores universales humanos. Ha formulado Andrés Loaiza y pregunta la paz como un fin o una conciencia de nuestros actos. ¿Cuál debe ser el enfoque? Esa es la pregunta que él hace, ¿no? Yo creo que como conciencia de nuestros actos. Está claro que es que la forma en que está hecha la pregunta, está claro que es un fin también, pero claro que tiene que ser conciencia de nuestros actos. Y quería retomar algo que ella ha apuntado Clarisa, y es verdad que la educación, ¿qué pasa? Que como han puesto las asignaturas se llama, creo que la asignatura se llama, no sé si convivencia para la sociedad o cómo es que se llama la asignatura que se da aquí en los institutos. Es como... Éticas y valores. O alternativa, le llaman alternativa también. Y entonces es verdad que, ¿qué pasa? Que casi todos los niños, los que no son a lo mejor muy enrollados, ¿no? Pues prefieren esa asignatura porque igual no es tan difícil lograr una puntuación alta, pero lo que hacen es entretenerse en la clase. O al no ser obligatoria, pues tampoco... la cogen como lección. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que es posiblemente la única oportunidad que tiene ese estudiante, ya no hablo de un niño, estoy hablando ya de un adolescente que ya está ya tiene su personalidad probablemente casi forjada. Y sin embargo, probablemente esa sea la única oportunidad que tiene de conocer un poquitico de valores. Porque a lo mejor en su casa, pues por falta de tiempo, no digo que los papás sean personas de mala calaña o antisociales, no se trata de eso. Sencillamente personas que están tan ocupadas, porque sabemos el desempleo en España es muy alto, la tasa de desempleo, entonces hay mucha economía sumergida, pero eso no quiere decir que justamente los padres no tienen tiempo. Entonces cuando llegas a la casa es para cenar y punto, no tienes tiempo más nada. Y esta falta de tiempo genera también un poquito de violencia también en el hogar, de insatisfacción, de problemas de diferencias que probablemente se dan en cualquier hogar, ¿no? Pero que eso es lo que ve el niño, pues una discusión, entonces probablemente la única oportunidad que tienes en esa asignatura, sí, y si se da como algo más o como por cubrir un hueco, pues así vamos. Rafael, sí, no sé si tienes conocimiento actualizado, sé que en el pasado han hecho muchas cosas para el tema de educación en cultura de paz desde UNESCO. ¿Algo se está haciendo ahora o qué programas o qué se sigue? Si sabes, si nos puedes comentar. La educación dentro de UNESCO es, digamos, el pilar central
sobre el que de alguna forma descansa todo el tema del progreso y el desarrollo de la conciencia de la humanidad. Es, digamos, fundamental. La educación para la paz, la educación en todo tipo de formación es básica. Te puedo contar una anécdota muy interesante para que veas la contradicción que existe en este campo, que es el pilar fundamental, y es que poco después de la creación de Naciones Unidas se crea UNESCO, prácticamente al mismo tiempo, pero desde UNESCO se solicitan a una serie de instituciones y de personalidades que aporten algún tipo de información referente a los métodos para evitar, digamos, la catástrofe de la guerra y de la destrucción, y de alguna forma cómo se podría, desde la filosofía, desde las ciencias políticas, desde la educación, desde la psicología, desarrollar un protocolo que permitiera ese cambio de actitud, que es en definitiva de lo que se trata. Y por supuesto, respondiendo a la pregunta que ha hecho Farid, es algo que nace de dentro. La paz se tiene que llevar dentro si la queremos encontrar fuera de nosotros. Pero lo que sucedió es que el profesor Carl Gustav Jung presentó su memorándum, también lo presentó Freud, también se le pidió al Instituto Tavistock en Inglaterra, pero el documento del profesor Jung era precisamente poner el punto sobre la cuestión crucial, que era la educación de los líderes. La autorresponsabilidad, el autoconocimiento. ¿Y qué sucedió? Cuando ese protocolo llegó a París, todavía está en el cajón. Nadie quiere asumir esa responsabilidad, porque cambiar de actitud no es una cosa sencilla, no porque uno lo desee sucede. Esa es una verdadera lucha interior. Por eso decía antes que lo importante, claro, que es tener un pie en el mundo, pero el otro, digamos, está en nuestro propio interior. Y ese es fundamental, que esté firmemente asentado sobre un compromiso con el autoconocimiento y con la guerra interior que cada uno llevamos dentro de nosotros, y que deberíamos en realidad levantar ahí la bandera de la paz. Permítanme compruebe a ver si hay alguna pregunta. Mira, pues lanza otra pregunta Andrés. ¿Será que la eliminación de los extremos de riqueza y pobreza aportan a lograr la paz? Esta es una de las preguntas que hace, y las guerras siempre han surgido por intereses y búsqueda de más poder y riqueza, ¿no? ¿Este equilibrio aporta a la paz? ¿El equilibrio entre de extrema de pobreza y riqueza? No Yo creo que es... ¿Perdón? Sí, que no aporta para nada la paz, al contrario, volvemos a lo mismo. Sabemos que las causas de los conflictos bélicos son muchas, y entre ellos esa desigualdad generada por las diferencias de clases sociales o por intereses económicos, por control de tecnologías o de control de recursos naturales. Eso siempre ha existido, pero también es verdad que siempre ha existido, pero eso no quiere decir que yo quiero ser digamos, augurar, ¿no?, que esto no tiene por qué ser así eternamente. ¿Qué pasa? Siempre ha existido el egoísmo, siempre han existido esos sentimientos, la vanidad, el querer controlarlo todo. Sí, siempre ha existido, pero es porque no hemos tenido esa educación desde un principio. Sabemos, desde la historia de la humanidad nos ha enseñado que quiénes eran los que podían estudiar, a quienes tenían acceso a los colegios. Y ya después, una vez que hemos logrado eso, ya casi ya al final de la etapa donde estamos, porque estamos en 2021, donde la educación todavía sigue siendo sin ser masiva, o sea, donde no llega a todos los lugares del planeta. Sabemos que hay países, pues, en España, pues sí, la educación es obligatoria hasta la secundaria, pero hay países que no dejan estudiar a las niñas hasta los 7 años. Entonces, es un desastre. Sin embargo, si esa educación estuviera desde la cuna, pues quizás no lográramos esa quimera de ese país ideal, ese paraíso donde todo es maravilloso. Quizás no logremos eso, porque eso sería
algo como de sueños, ¿no? ¿Cómo es este cuento de Alicia en el País de las Maravillas? No, pero sí fuera un mundo mucho más equilibrado, mucho más respetuoso con todos, mucho más, con menos desequilibrios, con menos desigualdades. Pero es porque no tenemos esa educación, entonces, para nada, tener personas, o sea, con grandes potencias económicas y países que se están muriendo porque no tienen nada que llevarse a la boca, habiendo alimento, eso jamás va a conducir a la paz. Entonces no entiendo esa pregunta, no entiendo la forma en que está... Yo creo, Yolanda, que, perdón, sí, Yolanda, que lo que se refiere es, la distribución de la riqueza es desigual y eso obviamente genera un sentimiento de querer ganar, ¿no? De querer ir a pelear lo que es tuyo y así se inician las guerras. Pero para mí, si nosotros erradicamos la pobreza, la pregunta es, si erradicamos la pobreza, se elimina la guerra y hay paz. Bueno, sí, es uno de los factores. Claro, uno de los factores. Claro, hay porque muchos factores que intervienen en el tema de la guerra y están, lo que yo quería, digamos, un poco en la conversación, en las reflexiones que hacía, es que está intrínsecamente relacionado que el bienestar y la paz solo se va a conseguir cuando toda la humanidad tenga bienestar, y en todos los sentidos, en la educación, en la salud, en la seguridad, en la distribución de la alimentación, la distribución de los recursos naturales. Entonces, ¿será algo imposible de lograr? Bueno, yo creo que no. Estamos todavía muy lejos, pero a través de generaciones y de líderes y de personas que desde la base surjan con estos otros valores universales, es que se va a poder transformar, ¿no? Es muy interesante lo que comentaba Rafael, ¿no? Si comenzáramos efectivamente a educar a los dirigentes y gobernantes ahora que cambien esos modelos de pensar, otra cosa sería. Entonces, como no podemos cambiar a ellos, pues sí que tal vez tenemos que cambiar desde las bases a las generaciones que están creciendo y que están formando, ¿no? Entonces... Por eso mismo la educación es básica desde la cuna. Y lo otro es que efectivamente el hecho de que no exista guerra en un país no quiere decir que las cosas anden bien, no, porque sabemos que hay corrupción, que hay maltrato, que hay violencia de muchos tipos. Entonces, la única manera de que haya la cultura de paz va mucho más allá. Cultura de paz es la poesía, cultura de paz es educación ambiental, educación en valores, cultura de paz es que las palabras sometan, pisoteen a la violencia con las guerras, con las armas, y cultura de paz es justicia social. Justicia social, donde en todos los ámbitos de una sociedad haya, por lo menos, si no la máxima igualdad entre todos, la mayor igualdad posible. A eso tiene que ir dirigida nuestras vidas, nuestra sociedad. En eso tenemos que trabajar. Y yo creo que si logramos un poquito de esto, ya estaríamos haciendo grandes cosas. Entonces, si esta plataforma de gobernanza de este canal, Farid, llegara a las personas y pudiéramos transmitir, aunque sea esa gotita de esas palabras, yo creo que habremos logrado, yo por lo menos en mi persona hablo, me sentiría que ha sido fructífera toda la conversación, lograr al menos eso, la justicia social, al menos... Gracias, Yolanda, sí, sin duda alguna, sin duda. Hemos consumido nuestro tiempo, desafortunadamente hemos siempre intentado ser un tanto fiel en el tiempo que hemos marcado, porque bueno, hemos anunciado que nuestro evento empezaba a las 6:30 y terminaba más o menos sobre las 8. Sin duda alguna quedan muchas preguntas por responder, por reflexionar, y el tema de construir cultura de paz y cultura de no violencia pues requiere de su paciencia, de su tiempo. Yo, para terminar, invito a nosotros y tanto los que nos siguen también a ver todo como un proceso, ¿no? Porque es muy fácil construir una dicotomía de existir y no existir sin tener en cuenta los procesos, ¿no? Y nosotros como entidades
que necesitamos ser educados, estamos ligados a un proceso y la humanidad también viene de un proceso. Entonces, no siempre el pasado nos sirve de espejo, ¿no? No siempre el pasado sirve de referencia, porque en el pasado tenían una madurez determinada para comprender la realidad, cómo lo comprendían y actuaban acorde a esa comprensión que tenían construida. Es decir, había una narrativa, un relato, y acorde a ese relato pues tenían sus comportamientos, ¿no? Entonces, invito a que lo veamos como un proceso, y el proceso obviamente no ha llegado a su fin, estamos construyendo, ¿no? Os doy las gracias a los tres por participar, por arrojar luz a todo ese tema, a Rafael por traernos ese documento tan importante que no lo conocíamos. Yo personalmente no lo conocía y estoy seguro que muchísimas personas tampoco. A Yolanda de hablarnos de la importancia de la educación y especialmente educación desde los inicios, desde todos los momentos, pero quizás cuanto antes mejor, desde la cuna, ¿no? Y quizás inclusive antes de la cuna, ¿no? Estar ya formándose y responsabilizándose de que uno tiene algo que aportar, ¿no? No solamente estar y vivir y pedir, ¿no? Y a Clarisa pues, de exponernos la importancia y el papel de la gobernanza como un pilar adicional a la construcción de la cultura de la paz y la no violencia, ¿no? Y también dando las gracias a todos nuestros seguidores de hoy. Colgaremos el vídeo de hoy, lo que hemos estado hablando y charlando de nuevo en las redes, en nuestro canal de YouTube, para que lo puedan consultar y puedan verlo cuando quieran en diferido. Y no me queda más que despediros y daros las gracias. Gracias, David. Gracias por el espacio y seguiremos trabajando por la cultura de paz. Muchas gracias, Farid, muchas gracias y por todo el equipo que está detrás de las cámaras, que bueno, muchas veces no los vemos, pero que están ahí apoyando, a mis colaboradores, a Clarisa, encantada, a Rafael, maravilloso, o sea que estoy súper feliz, y bueno, los oyentes que hayan podido escucharnos y que haya sido fructífera esta mesa redonda, ¿no? Sobre cultura de paz y no violencia. Muchísimas gracias desde Sevilla. Bendiciones para todos. También quiero agradeceros a los tres este esfuerzo por reunirnos juntos y dialogar de este tema tan interesante que siempre están haciendo, porque es un tema que nunca, como dice Clarisa y como tú hablas de un proceso, estamos en un comienzo siempre y ojalá avancemos poco a poco, pero sin detenernos. Sin duda alguna. Terminamos con la retransmisión.